acompañarnos en un viaje lleno de inspiración y aprendizaje, donde descubriremos cómo la fuerza de la voluntad puede transformar nuestra vida. La fuerza no viene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Strength does not come from physical capacity, but from an indomitable will. En este audiovisual conoceremos la esencia de El Vencedor. Veremos cómo sus personajes enfrentan obstáculos. Acompáñanos a descubrir los valores y lecciones que nos recuerdan que la victoria no siempre es llegar primero, sino seguir adelante. Yo les voy a hablar sobre la vida de César Vallejo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú, en el seno de una familia numerosa y humilde. Fue el menor de 11 hermanos y creció en un hogar de raíces indígenas y españolas. Desde joven destacó por su sensibilidad y su interés por la lectura. Aunque tuvo que trabajar para apoyar a su familia, estudió letras en la Universidad de Trujillo y allí inició su camino literario. Publicó Los Heraldos Negros en 1919, donde expresa el dolor humano, y Trilce en 1922, una obra que revolucionó el lenguaje poético. En 1923 viajó a París, donde vivió momentos de pobreza, pero también una etapa de gran creatividad y compromiso social. En esa ciudad conoció a Georges Philippard, con quien se casó en 1934. Durante esos años escribió narrativa y los poemas humanos, centrados en la solidaridad y la justicia. César Vallejo murió en París el 15 de abril de 1938, dejando una obra profundamente humana y renovadora. Hoy es conocido como el poeta más importante del Perú y una de las voces más originales de la literatura universal. Ahora, continuando con el contexto, El Vencedor pertenece al libro de escala Melografiadas en 1923, una obra experimental de César Vallejo, que fue escrita en un periodo de crisis personal y social. Tras su injusto encarcelamiento en 1920 y en medio de tensiones políticas y económicas en el Perú, Vallejo desarrolla una visión crítica del mundo moderno. La obra refleja angustia existencial, desconfianza en el progreso y una fuerte crítica a la sociedad competitiva, donde el individuo se ve presionado a triunfar a cualquier costo. Vallejo utiliza un estilo de narrativo inventado, simbólico y a veces surreal, propios de las vanguardias literarias. El cuento El Vencedor narra la pelea entre dos niños del colegio. Yunkus, un chico pobre y descalzo, y Cancio, un muchacho de familia acomodada. Tras un conflicto de recreo, deciden enfrentarse afuera del colegio. Mientras todos sus compañeros los rodean, gritan y apuestan por quién ganará. Al principio parece que tiene ventaja Cancio, pero termina ganando Yunkus. En vez de alegrarse por su triunfo, termina apartándose y llora. Esto revela que la pelea no fue un triunfo, sino un momento que expone la desigualdad y presión del grupo. El cuento nos quiere decir que aunque alguien vence, puede sentirse derrotado por dentro. En El Vencedor de César Vallejo se presentan diversas escenas de desigualdad y abuso dentro del entorno escolar, como por ejemplo cuando los compañeros se burlan del niño más débil, colocándolo en el centro de sus risas, y humillaciones solo por su apariencia frágil y carácter tímido, lo que evidencia una dinámica de discriminación basada en la fuerza y el estatus social entre estudiantes. Además, a esto se suma una escena donde el autoproclamado vencedor ejerce violencia física contra él, golpeándolo y empujándolo sin razón más que reafirmar su superioridad frente al grupo, en un claro acto de abuso de poder legitimado por la complicidad de los demás alumnos que celebran y permiten la agresión. Además, la indiferencia de los adultos del colegio que no intervienen en el maltrato, pese a conocer la situación, refuerza la injusticia, ya que su silencio convierte el acoso en parte del orden normal de la oveja al niño completamente desprotegido, atrapado en un ambiente donde la autoridad falla en garantizar igualdad, respeto y seguridad. Entre el caso de la OS 10 y 16. En El Vencedor, César Vallejo retrata la figura de un niño que es convencido de haber alcanzado un triunfo personal, descubre que su victoria carece de un verdadero sentido y que no le aporta la satisfacción esperada.
A través de este contraste entre la apariencia del éxito y el vacío emocional que lo acompaña, el cuento formula una crítica profunda de una sociedad que valora a las personas únicamente por su capacidad de imponerse sobre los demás. Esta lógica social basada en la confrontación de superioridad y el resultado inmediato reproduce dinámicas de desigualdad, alimenta la competencia desmedida y genera conflictos internos que afectan incluso a quienes ganan. Bueno, Vallejo revela cómo desde la infancia se inculcan estructuras de poder que priorizan la medida en que derrotamos a otro. Este proceso no solo limita la empatía, sino que también distorsiona la comprensión genuina del éxito, reduciendo a una victoria individual que poco aporta el bienestar emocional o colectivo. En este sentido, el cuento se vincula con el ODS 10, pues expone de manera simbólica cómo la desigualdad permea las relaciones cotidianas y moldea las formas en que las personas perciben y la valoran mutuamente. Asimismo, dialoga con el ODS 16, al evidenciar la falta de paz y justicia presentes en interacciones aparentemente simples, invitando a repensar la manera en que construimos nuestros vínculos. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán también los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos, y todo lo vivido se imposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. Gracias. Sobre Contra el secreto profesional de César Vallejo, centrada en el abuso de poder. César Vallejo denuncia de cómo las personas con autoridad política, económica o moral usan su posición para beneficios personales o perjudicar a otros, ocultando la verdad con el pretexto de secreto profesional. Este abuso surge por la injusticia social, por la impunidad, por la falta de ética o por el silencio de la población. Esto genera graves consecuencias, como la injusticia, los problemas de falta de confianza a las instituciones y el daño moral a las personas. Vallejo nos recuerda que la solidaridad, la conciencia y la educación son esenciales para proteger la justicia, la verdad y la dignidad de una persona. César Vallejo nos muestra en su sátira que la revolución no conlleva la libertad, sino cambia a un tirano por otro igual de ambicioso e ignorante. El mensaje que deja Vallejo en la obra del vencedor nos invita a pensar en cómo la sociedad actual sigue valorando más el triunfo externo que la verdadera humanidad. Muchas veces se nos enseña a sobresalir a cualquier costo sin notar que ese camino puede vaciar nuestras emociones. La obra de Vallejo nos recuerda que ningún éxito vale la pena si implica perder nuestra sensibilidad, nuestra ética o nuestra dignidad. Solo construyendo relaciones basadas en la justicia, la empatía y el respeto podremos evitar repetir este ciclo y darle un sentido más humano a nuestra victoria. Muchas gracias.